Esta es una exposición en audio que contiene las ideas más relevantes sobre la reducción estructural en el tema de la dimensión sintagmática, y dentro del tema más allá de lo literal, las figuras retóricas, la denotación y la connotación, y el mito, que forman parte del libro Introducción a la Semiótica del autor Daniel Chandler, editado en español en el año 2014 en la ciudad de Quito, páginas 141 a 170. Con la finalidad de que el oyente comprenda la exposición, partiré con el tema de la reducción estructural y su importancia. Luego explicaré el tema más allá de lo literal, que abarca figuras retóricas, denotación, connotación y finalmente el mito. Reducción estructural. Forma parte del análisis de la dimensión sintagmática de los signos, que busca identificar segmentos constituyentes elementales dentro de un texto, es decir, sus sintagmas. La reducción estructural para Barthes divide la narrativa y define las unidades narrativas más pequeñas. Greimas, semiótico estructuralista, propuso una gramática del relato, identificando tres tipos de sintagmas: los performativos, los contractuales y los disyuntivos. Aseguraba que las tres oposiciones binarias básicas, sujeto-objeto, emisor-receptor, ayudante-oponente, subyacen en toda narración a temas, actos y tipos de personajes. A partir de la estructura oracional, sujeto, verbo, objeto, propone un modelo actancial como la base de las estructuras narrativas. Este análisis es aplicable a textos verbales y audiovisuales. En el cine y la televisión implica analizar cómo cada fotograma, toma, escena o secuencia se relacionan con el resto. En la semiótica del cine se postulan ocasionalmente supuestos equivalentes con la lengua escrita: fotograma con morfema, toma con oración, escena con párrafo, secuencia con capítulo. La importancia de este análisis radica en los beneficios que pueden representar los textos y las prácticas sociales. Más allá de lo literal. El objeto de este tema es identificar dentro del significante lo literal y lo figurado, y dentro del significado la denotación y connotación. Según Hawkes, se conocen dos tipos de lenguaje: el figurado y el literal. El figurado no requiere decir lo que dice, es parte de un sistema de preservación de la realidad que tiene una cultura o subcultura. El literal pretende ser tomado de forma denotativa. Dentro del significante se encuentran las figuras retóricas, comprometidas con la constitución de realidades, donde la forma y el contenido son indispensables. Se reconoce que todo discurso es inevitablemente retórico. Las figuras retóricas son esenciales para la comprensión, ya que se interpretan como el proceso de hacer familiar aquello que no lo es. Comúnmente utilizamos figuras retóricas sin darnos cuenta de ellas, haciéndolas transparentes, lo que según Lakoff y Johnson ha generado perder de vista la forma en que el conjunto culturalmente disponible de figuras retóricas actúa como un ancla que ata a las formas dominantes de pensar en nuestra sociedad. Las figuras retóricas nos permiten ver una cosa bajo la forma de otra. Como proceso histórico sobre las figuras retóricas, en el siglo XVII, la tendencia realista intentaba evitar el lenguaje figurado. Posteriormente, idealistas filosóficos mantenían que toda lengua es una metáfora, e incluso la realidad. Los postestructuralistas afirman que no existe texto que signifique lo que dice. Los constructivistas insisten en que las metáforas pasan desapercibidas por una cultura o subcultura, y restarlas resulta útil para identificar las realidades. El determinismo lingüístico con Foucault sostiene que las figuras retóricas dominantes en el discurso de un periodo histórico determinan lo que puede ser conocido. Las figuras retóricas o tropos maestros son cuatro, y son la metáfora, la metonimia, la sinécdoque y la ironía. La metáfora es una palabra comúnmente difundida. Por lo general se usa como un término paraguas para referirse a otras figuras retóricas como la metonimia. Según Lakoff y Johnson, la esencia de la metáfora es comprender y experimentar un tipo de cosa en términos de otro. En términos semióticos, una metáfora consiste en un tema primario literal expresado en términos de un tema secundario figurado. El fundamento de la semejanza sugiere que la metáfora implica un modo icónico.
se requiere un esfuerzo interpretativo para dar sentido a las metáforas que a significantes más literales. Las metáforas no son necesariamente verbales. En el cine, las tomas consecutivas son metafóricas, al existir una comparación implícita entre ellas. En la mayoría de casos, el uso de la metáfora, el contexto genera la pista sobre el tema primario. El nivel de anuncios comerciales se utilizan las metáforas, donde las imágenes metafóricas implican aquello que los anunciantes no dicen con palabras. Los anunciantes buscan diferenciar productos similares y asociar un producto con un conjunto de valores sociales, que en términos semióticos es crear significados de distintos modos para dicho producto. Lakoff y Johnson muestran varios tipos de metáforas que son subyacentes a nuestros conceptos y que se derivan de nuestra experiencia física, social y cultural. Identifican las siguientes metáforas: de orientación, es decir, organización espacial; ontológicas, las relacionadas con actividades, emociones e ideas con entidades o sustancias; y estructurales, que son globales y permiten estructurar un concepto a raíz de otro. La metonimia es una función que implica el uso de un significado para representar otro relacionado con el primero o asociado a él. La metonimia es la evocación de todo por medio de una conexión. Según Wilden, consiste en utilizar un atributo o un sentido sugerido, como el efecto por la causa, para referirse al nombre de una cosa o una relación. La metonimia comprende las siguientes situaciones. Primero, efecto por la causa. Segundo, objeto por quien lo usa. Tercero, la sustancia por la forma. Cuarto, el lugar por el evento. Quinto, el lugar por la persona. Sexto, el lugar por la institución. Y séptimo, la institución por la gente. Existen además varios tipos de metonimia, que según Lakoff y Johnson son tres. Primero, el productor por producto. Segundo, el objeto por usuario. Y tercero, el controlador por el controlado. En el cine, un objeto visible que representa otro objeto con el que se relaciona, pero que está ausente, es una metonimia. Según Jacobson, la metonimia se basa en la contigüidad o cercanía, mientras que la metáfora en aquello que sustituye y en la similitud y contraste. Están basadas en nuestra experiencia, no exigen una transposición de un ámbito a otro como en el caso de la metáfora, diferencia que lleva a considerar a la metonimia más natural. Los significantes metonímicos resaltan el significado. Los significantes metafóricos hacen lo mismo con el significante. La metonimia se relaciona con el realismo, la metáfora con el romanticismo y surrealismo, según Jacobson. La sinécdoque. Richard Lanham la describe como la situación de la parte por el todo, del género por la especie o viceversa. Otros la describen como casos donde un elemento es, físicamente hablando, parte del otro. Algunos tipos de sinécdoque, por ejemplo, serían la parte por el todo por la parte, la especie por el género por la especie. En fotografía y cine, el primer plano es una sinécdoque simple, una parte que representa el todo. Funciona como sinécdoque cuando se sugiere que lo que se presenta es un pedazo de la realidad. Invita al observador a llenar los espacios vacíos. La exhibición de productos en vitrina constituye significantes sinécdóquicos, lo que puede encontrar adentro de una tienda. Todo intento por presentar una realidad se puede considerar sinécdoque, ya que implica una selección. Los géneros fácticos. Existe el peligro de lo que se conoce como sinécdoque falaz, en donde la parte presentada es un reflejo exacto de todo lo que representa. Según Eco, la sinécdoque implica una situación con otros aspectos de la realidad, con los que una cosa dada se conecta normalmente. La ironía significa lo opuesto de lo que dice. Se basa en oposiciones binarias y en la situación por disparidad o disyunción. Una afirmación irónica quiere decir lo opuesto de su significado literal. Al menos que el signo irónico sea un enunciado oral, el marcador de la ironía proviene más allá del signo literal
implica un cambio en la modalidad. La evaluación del signo irónico exige la evaluación retrospectiva de su modalidad. Una afirmación irónica no es lo mismo que una mentira, ya que no pretende ser tomada como cierta. Es una marcada que pone en primer plano el significante. Aunque la ironía tiene una larga historia, su uso es común en textos y prácticas estéticas postmodernas. La ironía constituye una forma de difusión selectiva, ya que no todos la interpretan como ironía. Dentro del significado se encuentra la denotación y la connotación. Más allá de su significado literal, su denotación, una palabra particular, puede tener connotaciones. En semiótica, estos términos describen la relación entre el significante y su significado, haciendo una distinción analítica entre dos tipos de significados, el denotativo y el connotativo. Denotación se describe como el significado literal, es decir, su definición. Connotación se utiliza para referir a las asociaciones socioculturales y personales del signo. La connotación depende del contexto, por ejemplo, edad, clase social, género, etnicidad, entre otros. Los signos son más polisémicos en sus connotaciones que en sus denotaciones. Según Barthes, en la retórica de la imagen y en la fotografía, la connotación se distingue analíticamente de la denotación. Según Fiske, la denotación es lo que se fotografía, la connotación es cómo se fotografía. La denotación es un significado no más natural que la connotación, sino un proceso de naturalización. Para los semióticos contemporáneos, denotación y connotación abarcan el uso de códigos. Las connotaciones no son significados puramente personales, dependen de los códigos de acceso de cada intérprete. Las connotaciones de un significante se relacionan, en parte, con los demás significantes, con los cuales concurren dentro de un texto particular. Sin embargo, la connotación se aplica al cómo se usa el lenguaje. A la tendencia a aceptar la denotación como verdad literal, el análisis semiótico puede ayudar a contrarrestar estos hábitos mentales. El mito. Los discursos de género se encuentran en los marcos culturales explicativos, interpretados por algunos semióticos culturales como mitos o mitologías. Según Lakoff y Johnson, los mitos ayudan a dar sentido a experiencias dentro de una cultura, expresan y sirven para organizar las maneras compartidas de conceptualizar algo. Para Barthes, el mito se lo puede ver como la connotación, como un orden de significación más alto. Este autor veía en los mitos narrativas ideológicas. En el caso del mito, el lenguaje del que se vale para construir su sistema se convierte en el significado del metalenguaje mítico. Levi Strauss veía los mitos como sistemas de alienaciones binarias que mediaban entre la naturaleza y la cultura. Los mitos pueden servir para ocultar la función ideológica de los signos y códigos. El poder del mito es que no necesita ser descifrado o interpretado, como Levi Strauss expresó. Pretendo mostrar no cómo piensa el hombre en los mitos, sino cómo los mitos operan en la mente del hombre sin que éste se dé cuenta de aquello. Según Barthes, los mitos operan como sistemas semióticos metalingüísticos o códigos, de modo que connotaciones culturales y tropos específicos pueden verse como fragmentos de los mismos. Gracias. Esta es una exposición Esta exposición mantiene como fondo la filmación de Yoko Ono que se denomina Fly.